Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Armando de Lao. Les saludo desde Palma de Mallorca, España. Quiero compartir en mi canal un nuevo estudio, una nueva reflexión basado en el libro de los Hechos. Le he titulado Un modelo para las misiones. El libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas narra en el capítulo 13 la actividad de la comunidad que se encuentra en Antioquía. Había entonces en las iglesias que estaban en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, que se llamaba Nigar, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y los despidieron. El término misión como tal no aparece en la Biblia, pero tiene varias definiciones. Viene de la palabra mito, lo más conocida palabra latina que significa enviar, que es un sinónimo de la palabra griega apostelo, del verbo apostelo, que significa lo mismo, enviar. Un misionero es el hijo o hija de Dios que Él llama y que la iglesia envía con un propósito específico. Podemos decir que la iglesia, una de las características relevantes de la iglesia de Jesucristo en primer siglo es que siempre estaban enviando. Una iglesia que no envía misioneros no tiene ese rasgo de iglesia viva, de iglesia dinamizada y guiada por Dios. Ir a otros grupos o pueblos cruzando las barreras sociales, lingüísticas y culturales para establecer el reino de Dios. No necesariamente es ir a otras naciones en términos actuales, sociopolíticos y geográficos. Dentro de una nación hay grupos y pueblos que son una cultura en sí misma, que hay que traspasar y hay que ir para establecer el reino de Dios, para ser discípulos. Bernabé y Pablo son dos de los grandes enviados de la iglesia del primer siglo. Encontramos pasajes relevantes ahí en Hechos 9, 11, 22, 14 y 15 y el 26, 16, 18. Llamados por Dios para ser apóstoles, enviados a realizar una labor muy especial en el servicio misionero, con el servicio misional. Predicar el evangelio, llamar a los hombres y mujeres a los pies de Dios a través de Jesús, el reconocimiento del señorío, del Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey del reino de Dios. Librarlos del poder de Satanás, trasladarlo al reino de la luz, como dice Colosenses, que Él nos trasladó de un reino de tinieblas a un reino de la luz. Hacer que el Espíritu Santo venga sobre ellos para que sean
dotados por el mismo poder que dinamiza a la iglesia para llevar a cabo su función misional. Establecer iglesias y liderazgos locales. Esas eran las grandes labores misioneras de Pablo y Bernabé. Llevar un seguimiento de ellos como autoridad apostólica, es decir, cuidar, pastorear, proteger, alimentar a esta obra realizada por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la formación de hombres y mujeres en el seguimiento de Jesucristo, es decir, por medio de hacer discípulos. Hoy Dios sigue llamando a personas a salir como misionera, a cumplir con su llamado específico para sus vidas. ¿Qué está haciendo la iglesia para apoyar a estos hermanos y hermanas? Yo he visto con tristeza, y es una reflexión muy personal, he visto muchísimos congresos de misiones o énfasis misioneros en las iglesias, y hay predicaciones motivacionales y hay mucha gente que responde, son sinceras, pero muchas de estas personas que sienten un llamado al Señor se ven con diversas dificultades porque no hay una cultura misional en muchas iglesias. No hay inversión, no hay visión, no se cree en enviar a las personas que Dios levanta en cada iglesia local. De seguro en cada iglesia local, una iglesia local que esté sometida al señorío de Jesús, guiada por el Espíritu Santo, Dios está llamando. Pero el problema es que nosotros, nuestros criterios humanistas, nuestros criterios a veces pragmáticos, a veces de esta sociedad, y no vemos que debemos invertir en este llamamiento, en estos llamamientos que Dios hace en nuestros hermanos. La iglesia tiene la responsabilidad de apoyarlos integralmente, no solamente económicos, sino son dones que Dios ha dado a los hombres y que merece todo el apoyo para llevar a cabo su misión. Eres una congregación local que quiere obedecer el llamado misional para los llamados al campo misionero. La iglesia, sensible a la voz de Dios, debe confirmar el ministerio de sus miembros. Por ejemplo, ahí en ese pasaje que hemos leído se ve muy gráficamente. Lucas describe que estaban en una reunión y el Espíritu Santo, no sabemos cómo Él se manifestó, pero seguro a través de un don profético, Dios estaba hablando a la congregación, eran sensibles a la voz de Dios, sabían distinguir la voz de Dios y el Espíritu dijo, apártame a Bernabé, apártame a Pablo, y para la obra que le he llamado. Una iglesia debe ser muy sensible a la voz de Dios y sobre todo aprender a obedecer a esa voz. Su éxito, su impacto, su relevancia está proporcionalmente a su sensibilidad a la voz de Dios y a la obediencia a esa voz.
La iglesia sensible a la voz de Dios debe soltar a sus ministros a la labor que Dios le ha llamado. Versículo 3. Siempre me ha llamado la atención que Dios llama a campos misioneros a personas muy relevantes como Bernabé, como Saulo. Eran unos tremendos dones. Tenían una dotación singular del Espíritu de Dios para hacer la obra. Y ellos son llamados por Dios y la iglesia está presto para donarlos al campo misionero. La iglesia sensible a la voz de Dios debe respaldar a sus ministros, como dice ese versículo 3. Entonces, habiendo ayunado, ahí está su sensibilidad a Dios, y oraron, les impusieron un acto de fe, las manos, y los soltaron, dice el texto literalmente. El texto griego dice que los soltaron a la obra misionera. La iglesia debe confirmar a sus ministros. La iglesia conocía el testimonio de Pablo. Daban testimonio que eran un siervo de Dios. Eran parte de un equipo ministerial. Estaban colaborando en la comunidad. Eran maestros. Se vio el fruto de su labor. A su vez, los líderes buscaban el rostro de Dios en oración y ayuno. Escucharon la voz del Espíritu Santo. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Por medio de este rema, una palabra le confirma una vez más el propósito de Dios para sus siervos. 2. La iglesia debe soltar a sus ministros a la labor a los que Dios le ha llamado. No es fácil dejar ir a los seres amados a cumplir su llamado. La iglesia de Antioquía, después de confirmar la voluntad de Dios por medio de sus líderes, impusieron las manos como un acto de consagración espiritual sobre sus ministros, Pablo y Bernabé, para que fueran a cumplir su llamado y los dejaron salir sin ponerles trabas. La iglesia debe respaldar a sus ministros. El respaldo para los misioneros no solo es espiritual, enviarlos y orar por ellos. Esto abarca diversas áreas, la económica, la organizacional, el servicio médico, el apoyo moral y físico. La iglesia debe involucrarse integralmente con sus misioneros antes, durante y después. No se vale solamente motivar a obedecer a Dios en las misiones. Hay que sostener a los misioneros. Sostener a los misioneros es sostener nuestra obediencia como iglesia local para contribuir en el reino de Dios, en la expansión del reino de Dios, el gobierno de Dios, en las áreas donde Dios nos manda a servir. Conclusión, queridos hermanos en el Señor. El misionero tiene necesidades específicas y todas las áreas de la congregación local deben estar atentas para poderlas suplir. Hay que considerar a aquellos que han sido llamados a dejar su comunidad para cumplir su ministerio misionero. Orar a Dios para que Él envíe obreros a su miel, dijo el Señor, porque la verdad, la mies es mucho. El campo misionero es mucho y son obreros pocos. Hay que
pedir al Señor que levante entre nuestros hermanos, que llame y que obedezcan para ir a cumplir la función misional y nos utilice para apoyarles, siendo sensibles, soltando y respaldando. Cuando Dios llama a alguien al ministerio, lo hace en un contexto de familia, en un contexto de comunidad. Si está casado o casada, la pareja es también llamada. Y Dios debe confirmar el llamamiento a las otras personas, incluso los hijos de Dios. Es decir, la iglesia da testimonio que alguien tiene llamamiento. Cuando es soltado, los padres como autoridades deben tener la confirmación. En consecuencia, da la libertad para cumplir el llamado del Hijo. Que el Señor bendiga con esta reflexión. Si usted es líder de la iglesia local, pido al Señor que les dé iluminación y entendimiento en este tema. Muchas gracias.